La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con un invitado especial. Fíjense que estamos con Facundo Blechler. Él es psicoanalista, máster en clínica psicoanalítica, presidente de la FLAPSIP, que es la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis. Es también profesor de grado y posgrado, miembro de ASAPIA y de la Asociación de Psicoanálisis Sigmund Freud del Litoral. Es miembro del Consejo Asesor del Foro Internacional de Psicoanálisis y Género, de APBA, y bueno, también es supervisor hospitalario. Bienvenido, Facundo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Nelson por la invitación. Gracias a ti por estar acá en el episodio. Bueno, ahorita no tengo bien claro qué número sería, pero va a ser de los primeros del año. Así que este episodio seguramente ya lo estarán viendo las personas ya en año nuevo. Esto va a salir, digamos, en las primeras semanas de enero. Así que pues, va a ser interesante porque vamos a ir pensando dos cuestiones en paralelo. Una, relacionada un poco con lo que fue el 2020, ¿no? Que fue un año bastante acontecido para todos, para todes, a propósito de tu línea de trabajo, y también pensar un poco las expectativas que tenemos para este 2021, ¿no? De cara a tantas cosas que han ido sucediéndonos a todos. Y bueno, sería quizás interesante partir por allí. Primero que nada, conocer un poco cómo has estado, cómo fue ese 2020 para ti, Facundo. Bueno, estamos efectivamente grabando este podcast cuando todavía el año no ha terminado y quizá muchos están deseando que el año termine. Aquí en Argentina, además de la pandemia, en la última semana estamos atravesando también la pérdida de Diego Maradona, un ídolo plebeyo, un héroe popular que ha producido un enorme sufrimiento en el pueblo argentino, y no puedo no sentirme también en parte conmovido por esto que estamos compartiendo como una suerte de dolor colectivo, de modo tal que pensar de qué manera estar abriendo el 2021 cuando todavía estamos tratando de que termine el 2020 resulta algo notablemente paradójico. Porque justamente hoy lo hablábamos en una clase con alumnos y con otros colegas, que el 2020 ha sido un año tan difícil, ¿no? Que nos ha sumergido de pronto, inesperadamente, en un contexto tan adverso que hace un año ni siquiera imaginábamos que habríamos de atravesar, que es indudable que muchos tenemos la sensación y el deseo de que este año quede atrás. De todas maneras, yo siempre lo que digo es que, por supuesto que tengo los mejores deseos para 2021 y que quizá ese deseo con el cual estaremos seguramente desarrollando el año tenga que ver con haber dejado atrás la pandemia. Es decir, más allá de las dificultades que hemos atravesado en esto que realmente se ha constituido en un acontecimiento. Hemos atravesado durante el año 2020 un acontecimiento, en todo el sentido que el término acontecimiento tiene, en el sentido de un hecho que ha venido a romper una continuidad, que ha venido a fracturar los marcos de una escena, que ha puesto, por así decir, en efracción nuestras expectativas, nuestra cotidianeidad, la temporalidad, nuestros horizontes vitales y también en gran medida nuestras certidumbres, ¿no? Lo cual resulta, por otro lado, paradójico,
porque mucho de lo que nos viene dejando la pandemia es una zozobra de las certidumbres sobre las cuales edificamos en gran medida la representación de nuestras existencias, de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, y a la vez ha vuelto a colocar en primer plano una certidumbre inexorable que es la de la propia muerte. Con lo cual, en esas tensiones es en las que venimos atravesando este año 2020 que termina y que cuando les oyentes vean este podcast habrá terminado, y tratando también de sortear los traumatismos que inevitablemente un acontecimiento como este van a dejar y ha dejado, ¿no? Allí ya hablo quizá un poco más como psicoanalista respecto de las notables exigencias clínicas que se abren a partir de la pandemia, ya no entendida solamente como acontecimiento histórico, sino además en su potencialidad traumática. Y seguramente, como todo traumatismo, esto requerirá de mucho más tiempo elaborativo singular para cada quien, pero también de los tiempos colectivos de tramitación. En la medida en que la pandemia no ha constituido solamente un punto de fractura individual, por supuesto que ha puesto en juego nuestras singularidades, nuestras historias, nuestras propias posiciones en la vida, pero ha tenido una dimensión colectiva y a su vez una dimensión global, ¿no? En la medida en que esta ha sido la primera pandemia globalizada, en la cual no solamente la expansión del virus se ha trasladado a la totalidad del mundo, sino a su vez en un contexto de globalización comunicativa, de globalización del mercado capitalista internacional, y esto por supuesto le asigna a estas vicisitudes una serie de matices muy particulares. Con lo cual, yo lo que deseo es que estemos empezando el 2021 con una expectativa y con una esperanza de que finalmente el sufrimiento que la pandemia ha acarreado pueda encontrar vías elaborativas. Y me refiero no solamente a eventualmente las vacunas o los tratamientos eficaces para erradicar el virus, sino también a todos los efectos psíquicos, sociales, colectivos y políticos que la pandemia acarrea, que van a requerir de un enorme esfuerzo individual y colectivo para encontrar vías de tramitación del dolor, de resolución del sufrimiento, de acompañamiento frente a los duelos que inevitablemente tendremos que hacer, sobre todo quienes hemos padecido de pérdidas en el contexto de la pandemia, pero también respecto de las interpelaciones que la pandemia ha generado en términos de las formas de organización de nuestras sociedades, de los colectivos que integramos, diría de la humanidad en su conjunto también, en la medida en que se han evidenciado quizá de un modo dramático, no por eso, no por eso es que no hayan existido previamente, pero las desigualdades en las cuales se ha desarrollado la organización social al interior del sistema capitalista financiero y globalizado dejan expuestas las desigualdades, el extractivismo, el ecocidio y todas estas desregulaciones tan notables respecto de nuestras propias condiciones materiales de existencia. Con lo cual, sin pretender ser un oráculo, ni tampoco realizar un análisis quizá demasiado apresurado, como muchos que hemos escuchado con relación a la pandemia, en la cual inmediatamente tanto se anticipó la caída del capitalismo como se anticipó su reforzamiento hiperbólico, sin pretender caer en eso, que me parece que finalmente ninguna de las dos cosas han sucedido y resulta muy aventurado poder anticipar qué destino tengan. Yo lo que espero es que en todo caso nos conduzca a una reflexión política, colectiva,
mucho más potente respecto de la necesidad de constituir un lazo social en el cual las vidas se desplieguen de un modo más igualitario, ¿no? Más equitativo, más justo, en un intento de aproximación más armónico con la naturaleza, también con nosotros mismos. Y espero que en esa dirección estemos transitando, comenzando a transitar el 2021. Wow, tantas cosas, Facundo. Fíjate que te hacía la pregunta acerca de cómo ha sido este 2020, ¿no? O de cómo fue el 2020, ¿no? Y de las expectativas que tienes para el 2021. Y surgieron tantas ideas, tantas cosas que bueno, me quedo con palabras, ¿no? Algunas palabras que me resonaron. eh, Empezaste a hablar de Maradona. Luego dijiste el dolor pues, colectivo pues, asociado a su pérdida. Luego hablaste del acontecimiento de la pandemia, estableciste allí una distinción fina, ¿no? Entre acontecimiento y luego, bueno, los posibles efectos traumáticos que acarrea. Y bueno, luego dijiste pues el modo en que de pronto esta pandemia vino a dejar al descubierto, ¿no? Las desigualdades, entre otras tantas cosas. Y claro, efectivamente, esto que presentas claramente da cuenta de una generalidad, pero pensando en Facundo, ¿no? Por ahí decías que, bueno, que trastocó, que cambió, que modificó, que significó una fractura. Pensando un poco en Facundo, ¿no? ¿De qué forma esa fractura te tocó? Bueno, a ver, yo creo que de alguna manera me encontraba incluido en todo aquello que describí. Quiero decir, cuando recién te respondí respecto al 2020, no lo pienso como algo ajeno a lo que yo mismo he vivido y transitado durante este año. Más allá de pretender hacer como una especie de, de expansión yoica, hablando, dando testimonio de lo que particularmente a mí me ha tocado, creo que por una parte me ha tocado en gran parte lo que describí antes. Quiero decir que esta suerte de zozobra en la cual nos ha sumergido la pandemia es algo que de ninguna manera veo como algo Ajeno. extraño a lo que a mí mismo me ha tocado vivir. Mm. Las pérdidas y los dolores por las muertes acaecidas durante este periodo y la imposibilidad de poder llevar adelante muchas veces los ritos que en términos simbólicos nos permiten al menos inicialmente comenzar los trabajos de duelo necesarios, también los he padecido. Y por otro lado he padecido también con mucha sensibilidad los efectos que ha producido colectivamente. Por eso no me parece que la descripción que hiciera inicialmente me dejara por fuera. Muy por el contrario, lo hacía teniendo una clarísima vinculación y pertenencia respecto de los efectos de la pandemia en un contexto donde, como yo decía, en la medida en que han quedado al desnudo tamañas desigualdades que igualmente podíamos muchos advertir previamente, es cierto que quizá las condiciones en las cuales yo he tenido que atravesar estos meses han sido dentro de los sectores que podríamos llamar más privilegiados, ¿no? Quiero decir, yo he podido seguir trabajando, aun cuando haya tenido que transportar la modalidad del trabajo a la virtualidad, pero cuento con los recursos tecnológicos y económicos que me permiten hacerlo, tanto sea para llevar adelante los tratamientos analíticos que venía acompañando, como las nuevas consultas y lo mismo respecto de las clases. Y si bien es cierto que se ha producido una suerte de repliegue protector en cierta domesticidad bajo los dispositivos de la cuarentena, que en sus diferentes modificaciones, por lo menos en Argentina, han sido el instrumento para intentar proteger y protegernos, cuidar y cuidarnos y cuidar a otros en este contexto, lo he podido realizar en ciertas condiciones que indudablemente no son las de aquellos o aquellas
que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad social, de menor posibilidad de acceso a la salud y particularmente de mayores condiciones para poder sortear esta dificultad, ¿no? Pensaba mucho en estas palabras, esperanza, que la tocaste hace un rato, la mencionaste, mencionaste la palabra esperanza, mencionaste también la palabra pertenencia, a propósito de que te sentías parte de aquello que habías descrito, y por otro lado, también mencionabas la palabra repliegue, ¿no? Protector. Y bueno, son palabras que me hacen pensar muchísimo en las condiciones de posibilidad como para transitar por ese camino que viene, ¿no? Que va a ser un camino difícil de reconstrucción, de elaboración, de procesamiento. Y claro, quizás para no quedarnos en los titulares, quería preguntarte un poquito acerca de lo que desde tu punto de vista, pues consideras como necesario o como condición de posibilidad, justamente como para que pueda darse cierta elaboración y como para que podamos justamente transitar por esto que viene, que está, por supuesto, pues relacionado con el procesamiento de todo esto que nos dejó, pues, la pandemia. Bueno, a ver, si yo pensara cuáles serían las condiciones para una recomposición tanto subjetiva como de la trama social que permita una salida esperanzadora de esta situación crítica, indudablemente que no podría sino pensar en una modificación global de todo el régimen económico y político que hoy gobierna la totalidad del mundo. Quiero decir que me resulta muy difícil poder pensar la posibilidad de una modificación de estas desigualdades sin una caída del capitalismo neoliberal financiero globalizado. Y en ese sentido esa podría ser mi expectativa quizá de máxima respecto de las transformaciones que desearía para el mundo en su conjunto. Creo que más allá de eso o más acá de eso, las diferentes formas con las cuales se irán produciendo formas recompositivas o formas que vayan encaminando a una cierta tramitación de los remanentes traumáticos que esta situación ha dejado y que seguramente seguirá dejando, dado justamente la temporalidad de lo traumático que conocemos, que nunca se mide solo por sus efectos inmediatos, sino por las formas de dominio que cada sujeto va intentando tramitar en periodos prolongados de tiempo, es que quizás se trate de volver de alguna manera a repensar, más allá de la escena clínica, quiero decir, ¿no? Porque por supuesto que la escena clínica es una escena privilegiada para la producción de procesos recompositivos de los sujetos psíquicos, pero hay una dimensión indudablemente sociopolítica que hace a cómo hacer para reconstruir desde otro lugar los lazos solidarios, colectivos, edificados en alguna clase de ética del semejante que nos permita un reconocimiento de lesotres y a su vez una cierta lucha por la justicia. Y en ese punto creo que se trata en gran medida de volver a inventar, porque quizás se trate también de eso, no de volver a lo anterior, como por allí imaginariamente algunos anhelan, ¿no? Que la salida de esto tiene que ver con volver atrás a esa supuesta nueva normalidad que vaya uno a saber en qué consiste, y quizá más que una nueva normalidad haya que pensar un nuevo ordenamiento, una nueva forma de lazo, una nueva forma de darnos cobijo colectivo, ¿no? Porque creo que también una de las cuestiones que la pandemia nos ha mostrado es que aquello que nos ha permitido en parte, en un primer momento, protegernos y resguardarnos, ¿no? Como ha sido el llamado aislamiento social o más bien, como dice
un colega que yo aprecio mucho, que es actualmente el presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, Santiago Levín, que más que aislamiento social se trata de aislamiento sanitario. Es decir, que es por una razón sanitaria por la cual se impone un distanciamiento, pero que estamos en gran medida exigidos a encontrar nuevas formas de acercamiento social y de recomposición, reconstrucción y de invención quizá de nuevas formas de cuidado y de nuevas formas también, como decía, de cobijo colectivo, aun cuando tengamos que llevar adelante ciertas pautas de carácter sanitario, no solamente a los fines de cuidarnos y protegernos paranoicamente del virus o de quienes pueden ser eventualmente sus portadores, sino más bien de cuidarnos también en nuestras vidas y en las vidas de los otros. Quizás se trate de eso, ¿no? De inventar nuevas formas. Inventar nuevas formas y claro, por ahí decías como entendiendo que efectivamente no podemos volver a lo anterior, hay que ir hacia adelante. Y claro, esto también de alguna manera implica un trabajo a nivel vincular importante. Has hablado muchísimo de las grandes estructuras, ¿no? De lo que tendría que pasar a nivel sociopolítico, también con los modelos económicos, etcétera. Pero a nivel de la micropolítica, ¿no? De la vida cotidiana también tendría que suceder bastantes cosas porque efectivamente se necesita un cobijo, se necesita sentir un otro como soporte, pero bueno, para que eso suceda, algo tiene que suceder a nivel vincular, porque quizás a propósito de tanto cambio, a propósito de caos, de tanto caos, de las fracturas, etcétera, los ánimos no están de la misma manera. Las emociones, las sensaciones, incluso los umbrales de sensibilidad, la tolerancia, y claro, tú apostabas por ahí por una ética de cuidado, con lo cual de alguna manera, pues por supuesto, estoy completamente de acuerdo y pienso que esa es una de las vías, porque claramente está relacionada pues con la idea bueno, de reconocer al otro como un semejante, pero también a la vez como un sujeto otro distinto, ¿no? A la vez, como en estas dos dimensiones. Pero pensaba en eso, ¿no? En lo que tiene que pasar a nivel vincular y a nivel de la micropolítica de la vida cotidiana. Este es un podcast que no necesariamente escuchan personas que son del campo sí, y quizás a propósito bueno, de tu recorrido, de tu trabajo, de tu experiencia también como docente, si pudieses conversar un poquito acerca de eso, ¿no? De lo que entiendes por la micropolítica, ¿no? De la vida cotidiana y de lo que crees que tendría que suceder ya en la intimidad, casi que del hogar, con la familia, con los hijos o los hijes, en fin, ¿no? Como para que podamos efectivamente acompañarnos y esa función de cobijo pueda operar. Si tuviéramos que pensar, como vos decías, en términos de alguna forma de micropolítica de nuestros lazos, ¿no? Para no reducirlo solamente a los vínculos, por el hecho de que en muchas ocasiones cuando uno habla de los vínculos, se refiere como a ciertos modos de enlace con con les próximes, con les amades, con les que se nos parecen, forman parte de nuestro entorno, ¿no? Y justamente por eso a mí me interesaba pensarlo desde una perspectiva quizá más colectiva, ¿no? Por supuesto que también lo colectivo se forja, uno podría decir, a partir de múltiples vínculos, pero que no tienen todos el mismo carácter, ni la La misma misma o forma, la misma ni la misma proximidad. cercanía, ¿no? Mm. En ese sentido es que por eso me interesaba más inscribirlo quizá en una lógica colectiva que solamente en una lógica vincular. Quizá hay como cierta vincularidad, podríamos decir, más capilar, que es la que forja la cotidianeidad micropolítica de nuestros enlaces con les otros, ¿no? Y creo que la pandemia ha venido también de alguna manera a mostrarnos nuevamente cómo esos enlaces amorosos a lesotres no solamente son, podríamos decir, una condición que sostiene nuestras vidas y que las nutre, sino que además uno podría decir que esos otros también están inscriptos al interior mismo de nosotros mismos, ¿no? En el sentido en que los otros también han participado
en nuestro propio proceso de constitución psíquica. Y eso hace, por tanto, que no podamos exclusivamente pensarnos más allá de cómo el capitalismo nos propone, más bien en una lógica de atomización, en la cual cada quien debe vivirse como un individuo aislado, fragmentado, separado, y en todo caso vinculado a lesotres a partir de cierta ética pragmática, podríamos decir, como el contexto de pandemia vuelve a poner en primer plano la significatividad que tiene el enlace afectivo entre los seres humanos, la relevancia que tiene en nuestra cotidianeidad, sobre todo, digo, para nosotros latinoamericanos, el hecho de el abrazo, el encuentro, la celebración de la reunión, la conversación, una cantidad de formas de vinculación que en gran medida van alimentando nuestra cotidianidad, de que se han visto tan restringidas, tan disminuidas, justamente por las condiciones imperantes, creo que refuerzan de algún modo la impresión de que nuestras vidas están de alguna manera tejidas por esos encuentros, por esos lazos, por esos afectos, por los que nos permiten compartir la cotidianeidad o la domesticidad, por aquellos que nos permiten vincularnos en la esfera pública, en todos los horizontes en los cuales se van desplegando nuestros devenires. Y creo que eso quizás sea algo que, que nos conduzca a una suerte también de revalorización o de recuperación, por así decir, de la importancia que tiene esa trama de enlaces a lesotres, ¿no? Que por supuesto es ahí donde me parece que también se inscribe una interpelación de carácter individual, pero también de carácter colectivo, respecto a qué clase de lazo es el que queremos edificar con les otros. No solamente con quienes forman parte de nuestros afectos y de nuestro entorno, sino con el sino mundo. con todes, con todes. Y Sí, ahí es donde me parecía que es importante la recuperación, como incluso Silvia Bleichmar lo hizo desde el psicoanálisis con mucha intensidad, de la ética del semejante, que tiene que ver con algo de esto que vos traías, que no es el reconocimiento, en primer lugar, de la igualdad ontológica, ¿no? De que todos les otros son mi semejante, pero que a su vez esa igualdad ontológica se inscribe también en el régimen de una diferencia. Es decir, claro. que todos son semejantes a la par que no hay dos iguales y que por tanto el reconocimiento del otro como semejante es también la aceptación de los otros como diferentes, ¿no? Y creo que eso es un punto de interpelación muy potente respecto de estas formas de eticidad más pragmática, más individualista, más funcionalista, con la cual muchas veces se dirimen en el horizonte individual, familiar, social, y lo podríamos trasladar al régimen global o geopolítico, nuestros enlaces. Sí, esto que dices es muy, muy real y que es muy propio, bueno, del tiempo que estamos viviendo, ¿no? Y que no necesariamente es un efecto, a pesar de que la pandemia lo vino quizás a desnudar, pero es algo que ya se venía moviendo, ¿no? Esto o que ya venía como insistiendo, ¿no? Esta idea de que, bueno, de los lazos como casi que con fines utilitarios, funcionalistas, esta cosa como de casi que de cosificar al otro, y de ahí la idea de la perversidad vincular, en donde está de pronto como que la ausencia del reconocimiento del sujeto y lo colocas como un objeto más. O sea, eso es muy terrible y yo casi que lo veo casi como una cosa un poco casi que apocalíptica, y me suena muy a Black Mirror, pero es algo como real, pero bueno.
por suerte, lo social es heterogéneo, nada de lo social es homogéneo, y es por eso que existe esperanza, porque bueno, un poco a propósito de la frase que utilizaste ahorita, ¿no? De las lógicas colectivas, ¿no? Me hiciste recordar un texto, un libro que publicó Ana María Fernández por ahí, por el 2010 más o menos, que bajo ese nombre, y justamente para ese momento, bueno, ya hablaba de cómo tensiona el imaginario social radical y el imaginario social efectivo, a propósito de Castoriadis, y para quienes nos escuchan, bueno, Castoriadis, un filósofo psicoanalista, que bueno, que pensó justamente un poco de estas cuestiones que estamos conversando en este momento, ¿no? Y él habló a propósito de un libro que tituló La institución imaginaria de la sociedad. Él decía justamente que el imaginario social no es una cosa compacta, que al mismo tiempo que hay algo que está instituido, que está establecido, que es duro, que es rígido de mover, también al mismo tiempo algo distinto se crea, ¿no? Algo distinto se instituye, ¿no? Y eso distinto que se instituye lo podríamos decir que, bueno, tiene que ver justamente como con, bueno, maneras de imaginar, de inventar, de pensar, digamos, las cosas de otra forma, ¿no? Y desde allí que quizás proponer devenires distintos. Y bueno, me fui por allá porque quería rescatar esa palabra, la de las lógicas colectivas, y justamente a propósito de que insististe en esta palabra, ¿no? De lo colectivo en contraposición, digamos, de la mirada quizás más individualista, ¿no? En donde cada quien de pronto se ve qué hace con su espalda y cómo se la rasca, ¿no? Pero pensaba mucho, Facundo, en los efectos que ha tenido esta era digital, ¿no? En la subjetividad. De pronto, cómo la virtualidad se ha ido, bueno, evidentemente, se terminó de consolidar en este tiempo a propósito de lo que estamos viviendo, pero ha dejado, bueno, nos ha traído, digamos, la ventaja, por un lado, de seguir conectados, de comunicarnos, de estar informados, etcétera, pero también ha traído estragos, ¿no? Ha traído algunos otros efectos. Y entre esos efectos, me parece que uno está relacionado con el hecho de, pues, de homogeneizar un poco el pensamiento, ¿no? De lo que circula en las redes, ¿no? Y tienden de pronto a generarse, de pronto como binarismos, dicotomías, cuestiones muy como reduccionistas, muy de blanco-negro. Bueno, como que las redes sociales se convirtieron en otro dispositivo de control también. Es como una cuestión casi que reciclada, ¿no? Estamos en la sociedad del rendimiento, las sociedades del control se suponía que quedaron atrás, pero como que se reciclaron y están apareciendo con estos dispositivos. Y justamente uno de los efectos que ha traído la subjetividad, las redes sociales, la tecnología, la virtualidad, es la del pensamiento en masa. Y eso se contrapone a lo colectivo. Las masas no tienen que ver con un asunto colectivo, la masa tiene que ver con una cuestión homogénea. Lo colectivo justamente reconoce la diferencia, le da un espacio a la diferencia. Entonces, bueno, esto fue como algo que se me ocurrió mientras te escuchaba y quería como preguntarte un poquito acerca de eso, ¿no? La articulación que podríamos establecer entre las lógicas colectivas, las masas y la virtualidad, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido los efectos que ha traído esto, ¿no? Bueno, por supuesto, sin redundar demasiado en lo que ya acabas de decir, por supuesto que la lógica de la masa no es la lógica de una comunidad. Cuando yo me refiero a la dimensión de lo colectivo, estoy pensando en una comunidad y no en una masa, ¿no? En las formas con las cuales algo se hace común, pero que algo sea común, como decías, no quiere decir que sea homogéneo y sostenido pura y exclusivamente en identificaciones imaginarias y transitorias, ¿no? Cuando uno recuerda, por ejemplo, aquel conocidísimo escrito de Freud, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que justamente en este año 2021 cumple su centenario, ¿no? Uno advierte rápidamente que allí la descripción que Freud hace en su tiempo de la masa tiene que ver con estos agrupamientos humanos que están exclusivamente sostenidos en identificaciones, podríamos decir, imaginarias, transitorias, que no hacen propiamente una comunidad organizada en torno a ideales, relatos,
expectativas o esperanzas colectivas ligadas al porvenir, sino que funcionan más bien como una suerte de totalidad homogénea, uniforme, aplastante, respecto de la cual, como se describía, los procesos de pensamiento, los procesos y los recursos simbólicos se empobrecen, ¿no? A medida que se incrementan ciertos afectos, como decía Freud, o ciertas pasiones que muchas veces tienen un carácter que es aglutinante solo de una manera muy puntual, discreta y transitoria, ¿no? Creo que conformar una comunidad es algo muy diferente y tiene mucho más que ver con lo que veníamos hablando antes respecto de nuevas formas de inventar lo colectivo, ¿no? Y creo que en este punto hay dos cosas respecto de la tecnología, al menos lo que yo puedo pensar. Yo no soy sinceramente un especialista respecto de la cuestión de los efectos de la tecnología y también de cómo la tecnología ha ido participando en los procesos de producción de subjetividad. Quiero decir con esto que hay una cantidad importante de antropólogos y sociólogos que han trabajado todo el tema del impacto de la tecnología, no solamente como algo que viene de alguna manera a participar en los procesos de producción de subjetividad contemporáneo, cual si uno pensara a la tecnología como una suerte de superestructura, digámoslo así, que se impone y formatea a los sujetos, sino que también los dispositivos tecnológicos se van construyendo, podríamos decir, a imagen de sus usuarios, ¿no? Con lo cual ahí hay un proceso por el cual lo tecnológico forma parte del modo con el cual las subjetividades histórico y socialmente se constituyen, pero a la vez también esas propias subjetividades constituidas a partir de esta lógica y de estos dispositivos tecnológicos van reforzando a esos mismos dispositivos, ¿no? Por supuesto que uno podría pensar, y a veces yo lo hago, que hoy en gran medida no la tecnología, que son herramientas finalmente, sino más bien los discursos que se vehiculizan a través de la tecnología, como el tipo de lazo que que los dispositivos tecnológicos propician, funcionan de algún modo, me parece a mí, por momentos, como aquello que Althusser llamó aparatos ideológicos, ¿no? Está bien, Althusser en su desarrollo planteaba la noción de aparatos ideológicos del Estado. Y hoy no se trata justamente de que el Estado tenga el monopolio discursivo, podríamos decir, ni tampoco el monopolio del poder, sino que nosotros sabemos que también nos encontramos en gran medida atravesados por grandes corporaciones, ¿no? Grandes corporaciones, sobre todo corporaciones económicas, que son aquellas que en gran medida van orientando nuestras necesidades, nuestros deseos, van forjando nuestras expectativas, por supuesto que en gran medida sometidas a la lógica del consumo, que es la que garantiza que todo este régimen se sostenga, Claro. ¿no? Con lo cual, yo pensaría más que en términos de la tecnología como algo que en muchas ocasiones se demoniza. Yo creo que la tecnología es efectivamente una herramienta y de hecho, como vos decías, gracias a la tecnología también hemos podido sortear y sostener gran parte de nuestras vidas en pandemia, porque además la tecnología forma parte de nuestra cotidianeidad de una u otra forma, más allá del acceso que tengamos a determinados recursos, en los cuales por supuesto hay disparidad, ¿no? No todos tenemos la misma accesibilidad a Internet que
muchas personas de nuestro propio entorno incluso, o de nuestros países, donde la desigualdad y lo que se llama la brecha tecnológica es también muy notable. Pero sí es cierto que lo tecnológico, no la tecnología, sino lo tecnológico, ha venido ya a formar parte de nuestros propios modos de representación, hasta en gran medida de nuestras propias formas de organización del pensamiento. Claro, pero es que es como un Y producto de la posmodernidad. Al final forma parte de, o sea, sí, forma parte de, participa del proceso mismo de producción de subjetividad actual, ¿no? Y en ese sentido es inerradicable, y tampoco me parece que el objetivo sería como erradicar la presencia de la tecnología o de lo tecnológico. Me parece que sí, lo que uno se pregunta en todo caso es en qué medida la tecnología sirve como plataforma para la difusión, para, como vos decías, generar nuevas formas de control social que van penetrando muchas veces de una manera casi imperceptible, pero definiendo nuestros horizontes, lo que leemos, lo que consumimos culturalmente, simbólicamente, en términos de los objetos que anhelamos o que suponemos necesitar. Y en ese sentido también, por supuesto, hay muchos investigadores en todo el mundo que han venido trabajando el hecho de, no solamente, insisto, los efectos, sino de qué manera también, por ejemplo, las llamadas redes sociales, que por una parte nos permiten cierta posibilidad de sostenimiento de cierta vincularidad, también es cierto que en otros momentos propician, por así decir, una exacerbación del narcisismo con un repliegue exhibicionista en el cual uno se ofrece a los likes y a las vistas de otros, como si eso constituyera propiamente un vínculo. Pero a la par también es cierto que para muchos otros sí hay posibilidad de constitución de vínculos y de enlaces y de amores y de pasiones y de amistades a través de esos mismos vehículos, ¿no? absolutamente. Sí, hace un tiempo estuve a Ana María Fernández acá en el podcast y una de las cosas que decía justamente, bueno, tiene relación un poco con lo que estabas mencionando, ¿no? Como que en sí la tecnología no es que es buena o mala, todo depende pues del uso que se le dé, básicamente, así lo dijo en fácil, ¿no? Depende pues del Sí, uso que se le dé y entrando en el tema pues de las redes sociales también depende pues de cómo la administremos, ¿no? Porque efectivamente puedes producir de alguna manera cierto comportamiento incluso adictivo, ¿no? Esto de estar allí pendiente pues de las redes, etcétera, y eso por supuesto determina, bueno, prácticas, ¿no? Y pensaba mucho de nuevo en el inicio, ¿no?, de nuestra conversación, Facundo, relacionado con, bueno, las condiciones de posibilidad para transitar pues por este tiempo que nos queda por delante, relacionado justamente como con que podamos procesar, elaborar, acobijarnos, sostenernos, acompañarnos, etcétera. Y para que eso suceda, bueno, tiene que haber también al mismo tiempo elaboración de algunos desencuentros que puedan surgir pues en las relaciones. Y pensaba que si la pandemia se sostiene por un tiempo más, que ojalá que no sea tanto, seguramente vamos a continuar con esta modalidad, ¿no? Con la virtualidad. Y claro, muchas cosas a veces suceden, evidentemente, bueno, a propósito de que ahí donde hay seres humanos va a haber conflicto, no hay manera pues de escapar de eso, es ineludible, que muchas veces, bueno, nos va a tocar resolver situaciones conflictivas que generan problemas, que generan desencuentros, que generan tensiones, que generan roces por esta vía. Y una de las cosas que produce la virtualidad es el tema de la inmediatez, de querer resolver pronto, de querer resolver rápido, de escuchar una respuesta rápido, ¿no? O de responder también rápido. Entonces, eso también lo mencionaba Ana María Fernández en el episodio del podcast y decía justamente eso, ¿no? Como que se produce como una especie de aceleración, ¿no? Como que esta cosa necesaria para procesar las diferencias, para la elaboración, que es la pausa o la demora psíquica, la virtualidad va como en otra dirección, va como más bien empuja hacia adelante. En cambio, digamos, sin la virtualidad, lo que pasa es que, claro, no quiero caer como en dicotomías de nuevo, porque es una complejidad, pero está.
opera. Entonces, quería como escuchar un poquito tu visión, más allá de lo tecnológico, pensando en la virtualidad y en los efectos que pueda estar teniendo, porque yo pienso que es algo que se está generando. Yo creo que es algo que se está produciendo porque lo estamos viviendo en este momento y probablemente, digamos, cuando pase el tiempo, de manera retroactiva es que vamos a entender un poco más cuáles fueron las repercusiones que tuvo, pero de que está teniendo efectos. Y podríamos de pronto quizás ahí como pensar en algunas cuestiones. En tanto psicoanalista, trato de no excederme en la analítica social, ¿no? En virtud de que por allí las herramientas específicas que tengo para pensar no tienen el alcance que tienen otras herramientas de conocimiento de carácter más abarcativo, más social. Es cierto que los psicoanalistas tenemos por allí una mirada tan puntual que pone tanto el acento sobre la singularidad, sobre eso tan íntimo que hace aquello que Freud llamaba Kern unseres Wesen en alemán, ¿no? El carozo de nuestro ser, que muchas veces la pretensión de elaborar sinceramente grandes análisis macro, sociales, me parece que nos coloca en una situación compleja porque por supuesto que existen procesos de producción de subjetividad y a eso se aludía. Y en esos procesos de producción de subjetividad que tienen que ver con las formas históricas que en función del imaginario social dominante de cada época van forjando un determinado tipo de sujeto en concordancia con ese régimen en el cual se inscribe históricamente, es eficaz. Y en ese sentido decía, lo tecnológico forma parte del proceso de producción de subjetividad. Ahora, ¿cuál es el efecto que produce eso? Es, para un psicoanalista, el efecto que uno podría localizar en la singularidad de un determinado sujeto psíquico. Y en ese sentido, digamos que no quisiera elaborar Un universal. pretenciosamente, ¿no?, un universal, porque no está dentro del horizonte del modo con el cual pienso el funcionamiento psíquico del sujeto. Claro. Creo que sí, lo que podemos como comenzar a ver es que evidentemente lo tecnológico, para llamarlo de esa manera, forja también otras formas de pensamiento, otros modos de organización de la inteligencia, otras modalidades de vincularidad incluso, que los vemos más bien en las generaciones más jóvenes, en las cuales lo tecnológico no ha sido algo a lo cual se han enfrentado en algún momento de sus vidas, sino algo que ya estaba presente desde el momento mismo en que hicieron su aparición en la escena del mundo. Quiero decir que si uno pensara más en términos de la subjetividad, ¿no?, creo que lo tecnológico forma parte ya De del la sociedad. proceso mismo de producción de subjetividad. Lo que sucede es que el parámetro que muchas veces nosotros tenemos, quiero decir, nosotros adultos que de pronto nos encontramos con lo tecnológico dominando la escena, no tiene el mismo grado de inscripción en nosotros mismos, en nuestros propios modos de pensar, de organizar la realidad, de estructurar el pensamiento, que en otras generaciones. Me refiero a Claro. las generaciones más Más jóvenes, jóvenes. Obvio. donde uno ve, más allá de que todavía sea quizá difícil poder cercar una comprensión del fenómeno, que obviamente nuestras niñas, nuestros adolescentes organizan el pensamiento de un modo diferente, mucho más afín al dispositivo tecnológico, y no solamente porque usan herramientas tecnológicas, por ejemplo, sino porque hay algo del modo de la categorización, de las operaciones de pensamiento que ejecutan, incluso de esto que vos traías recién, como de una cierta aceleración que hace que sea quizá más difícil poder tolerar la pausa, la espera y la demora, ¿no?, como quizás
éramos más capaces de soportarla quienes habíamos sido forjados en un imaginario absolutamente analógico, ¿no? Mientras que justamente esta hiperconectividad también trae una serie de efectos en los modos de pensar, en los modos de representarse, en los modos también de concebir a los otros, en la velocidad que adquieren los procesos mismos de pensamiento, e incluso en los modos de armar lazo, ¿no? Y ahí, bueno, nos encontramos, creo yo, asistiendo, ¿no? Algunos con mayor proximidad, otros con mayor distancia, a esas transformaciones. Una de las cosas bueno, a la que te dedicas, bueno, y para quienes nos escuchan, recientemente Facundo publicó, bueno, es parte de los autores que publicaron un libro que se llama De vínculos, subjetividades y malestares contemporáneos. Este libro fue compilado por Iliana Fischer y hay un escrito de Facundo que se titula, ya les voy a decir cómo: parentalidades disidentes, subjetividades y vínculos fuera del closet. Y este artículo, a mi modo de ver, un poco he seguido algunas conferencias que has hecho, a mi modo de ver resume un poco, es como una especie de cápsula o píldora, ¿no? De tus investigaciones más recientes. Con lo cual, si quieren tener de alguna manera una aproximación pues al pensamiento de Facundo, les recomiendo este artículo porque pueden de alguna manera pues conocer pues lo que ha hecho en estos últimos años. Y fíjense por qué estoy haciendo o trayendo pues a colación este artículo, un poco por lo que estabas mencionando, ¿no? Acerca de las niñas, ¿no? Y Facundo se ha metido mucho en la investigación de la infancia, ¿no? Y a propósito de que hemos hablado del tema de lo tecnológico, de la virtualidad, de los efectos que producen la subjetividad, hacia el cierre de este artículo, Facundo habla de las funciones humanizantes, ¿no? Y bueno, y este es un término que dentro del psicoanálisis es un término también disidente, ¿no? Porque viene de alguna manera a proponer una manera pues diferente de nombrar y de pensar también pues las funciones pues de la crianza. Y de alguna manera, pues lo que propone Facundo con esta idea de las funciones humanizantes es la de no hablar en clave binaria, ¿no? De decir funciones maternas versus funciones paternas, ¿no? Yo no sé si te parece, Facundo, que brevemente, ¿no? Podamos de alguna manera dar cuenta un poquito de qué se trata este artículo, pensando un poquito en estas funciones humanizantes relacionadas con la crianza. Por supuesto que las cuestiones que vengo yo trabajando, de las cuales, como vos decís, el capítulo de este libro que acaba de salir, ¿no? Es un libro que acaba de cumplir un mes de su presentación oficial aquí en Buenos Aires, un mes desde que estamos haciendo este podcast, ¿no? Desde cuando va a salir. Presentamos a fines de octubre este libro de manera pública, este libro colectivo de vínculos, subjetividades y malestares contemporáneos. Aquí En está. realidad, ahí lo muestra Nelson, viene como de Editorial Entre Ideas, que viene de alguna manera a retomar alguno de los ejes que yo vengo trabajando en psicoanálisis hace mucho tiempo. Eh, Quiero decir con esto, no es el efecto de una reflexión aislada, sino que yo ya hace muchos años, más de 20 años, que vengo trabajando muy sistemáticamente en psicoanálisis, en diálogo con los estudios de género, con las teorías queer, con la antropología postcolonial, con las narrativas postclásicas, con la etnología comparada, es decir, con otros saberes que me parecía a mí que constituían como un punto de interpelación para cierta tendencia quizás sintomática de cierto psicoanálisis a fosilizarse en una suerte de dogmatismo de sus propias teorizaciones, como si las concepciones que los psicoanalistas hemos construido y que además guían y orientan nuestra praxis, fueran absolutamente universales, ahistóricas, formalistas y no tuvieran que ser permanentemente interpeladas por las transformaciones históricas. Claro.
En ese sentido puede haber una similitud o un punto de conexión con lo que hablábamos antes, respecto a que la teoría psicoanalítica y por tanto también la praxis que de esa teoría deriva, tiene que estar inscrita siempre en el horizonte de la historicidad. Y en ese sentido, poder ser interpelada, discutida, puesta bajo caución por las transformaciones históricas en curso, más allá de la pretensión que, por supuesto, tenemos en términos de nuestra disciplina teorética de constituir constructos que sean relativamente permanentes y estables, ¿no? En ese sentido, yo hace ya, como te decía, mucho tiempo vengo trabajando en una línea que podríamos decir se ha terminado constituyendo como en el horizonte de mi producción al interior del psicoanálisis, que tiene que ver con una revisión de la teoría sexual psicoanalítica a la luz de las transformaciones que se producen históricamente en las subjetividades sexuadas y particularmente a partir de las contribuciones de los desarrollos metapsicológicos de Silvia Bleichmar y a partir de allí cómo pensar la constitución del psiquismo, la organización de las identificaciones, los modos de emplazamiento que los seres humanos tenemos respecto de las sexualidades, los géneros y las sexuaciones, pero en el marco de las transformaciones históricas que en ese registro hoy podemos advertir, quizá mucho más claramente que en el siglo pasado o hace incluso algunas décadas. En ese sentido, yo he trabajado mucho cuestiones inicialmente relativas a la constitución de las masculinidades, en primer lugar, luego a la cuestión de las disidencias sexuales, lo que hoy se llaman disidencias sexuales, es decir, todas aquellas formas de emplazamiento identificatorio, genérico o sexuado que de alguna manera incomodan las clasificaciones tradicionales, binarias, como vos decías, dicotómicas, que plantean una suerte de, podríamos decir de una manera simple, para las personas que por allí nos escuchan, que digamos que encasillan la totalidad de la pluralidad de las posibilidades de los existenciarios sexuales en un binomio, en una dicotomía excluyente por la cual solamente existirían varones y mujeres, y a su vez dentro de ellos una única forma de ser varón, una única forma de vivirse mujer. Lo mismo respecto de la oposición entre masculino, femenino, homosexual, heterosexual, en un contexto además histórico donde vemos que esos identitarios o esos existenciarios se expanden en una proliferación que justamente incomoda esas taxonomías que se pretenden como tan claras y tan precisas, donde pareciera que todos nos tenemos que colocar forzosamente en alguna de esas dos colocaciones y con las consecuencias que por supuesto esto tiene en términos de sufrimiento psíquico, porque tratar de encajar, por así decir, en esa clase de ordenamiento, para muchos seres humanos ha constituido una ocasión de violencia, de opresión, de desubjetivación y de enorme sufrimiento. Con lo cual, por supuesto que esto se inscribe también en una preocupación de carácter clínico como psicoanalista respecto al acompañamiento analítico de personas que podríamos decir pertenecen a ese conjunto de las llamadas disidencias sexuales, ¿no? Es decir, transgéneros, transexualidades, transidentidades, modos plurales, múltiples de organización de la orientación deseante, que no se subsume a hetero u homo, sino que incluye hoy cada vez mayor cantidad de posibilidades de reconocimiento del propio deseo, e incluso ciertos modos, podríamos decir, de autopercibirse
que hoy se reflejan en términos como géneros fluidos, Claro. o agéneros, o no binarios, etc. Con lo cual, ese viene siendo el campo de trabajo, sobre todo psicoanalítico, que yo vengo desarrollando ya hace muchos años, tratando justamente, siguiendo de alguna manera muy rigurosamente una perspectiva introducida por Silvia Bleichmer, en la cual epistemológicamente proponía ya hace mucho tiempo que los psicoanalistas seamos capaces de poder sostener los paradigmas desprendiéndose del lastre, ¿no? Y me parece que esa ha sido en todo caso la tarea en la cual yo he dedicado en gran parte mi producción en el último tiempo, ¿no? En sostener los paradigmas psicoanalíticos en aquello que conservan de vigencia, de actualidad, de fecundidad, en la medida en que yo no tengo en esto demasiada duda con relación a que el psicoanálisis constituye la teoría acerca del sujeto de mayor profundidad y a su vez comporta el método y la praxis de mayor capacidad de transformación del sufrimiento humano que la humanidad haya podido conformar hasta el presente, por lo menos. ¡Wow! Eso sonó grande. Es Sí, cierto, sí. sí, yo creo que sí. Pero creo que también el hecho de que suene grande es porque grande es la exigencia y la responsabilidad Así de es. quienes nos definimos como psicoanalistas, justamente para estar muy a tono con la potencia que tiene el psicoanálisis como teorética y también con su capacidad transformadora como praxis para no degradarla, en dogmatismo, para no degradarla en versiones religiosas, para no degradarlas en prácticas improductivas que no produzcan justamente una mitigación del sufrimiento humano, para conservar la dimensión de la ética, no solamente la ética del psicoanálisis, en el sentido de la ética del bien hacer, ¿no? La ética en la aplicación del método, sino también la ética en el corazón mismo de nuestra comprensión acerca del dolor humano y de nuestra responsabilidad con las herramientas que tenemos y que el psicoanálisis nos brinda para intentar mitigarlo. Y en esa dirección, te decía, es que he venido trabajando en primer lugar la cuestión de las disidencias sexuales, incluso en otro libro anterior al que estás mencionando, que es el libro Psicoanálisis y Género, en el cual también hicimos una elaboración colectiva con los colegas Este es el libro del... que está mencionando ahorita Ah, ahí lo Facundo. tenés. Acá está. Bueno, en ese libro anterior, que está editado por Paidós y está compilado por Irene Meller, y donde escribimos justamente colegas que formamos parte del comité asesor del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires, ¿no? Ahí en particular me ocupo de trabajar la cuestión de las infancias trans, ¿no? Los existenciarios trans travestis en la infancia, intentando justamente introducir una operación que apunte inicialmente, yo te diría, a un desmontaje de los sesgos ideológicos con los cuales se han utilizado ciertas herramientas conceptuales del psicoanálisis, sobre todo con la intención de patologizar a priori cualquier itinerario sexual, cualquier identidad, existenciario, orientación deseante que no se subsuma a la supuesta norma, ¿no? Que por supuesto es la norma cisexual, heteronormativa y binaria. Y en ese sentido creo que mucho de lo que yo he venido trabajando tiene que ver con eso, con propiciar no solamente una posición ideológica que por supuesto los psicoanalistas tenemos, la hagamos explícita o permanezca oculta, sino de mostrar, de interpelar, podríamos decir, siguiendo la referencia al Tusser, de hacer una lectura sintomática
de la teoría y de la práctica psicoanalítica a los fines de detectar en qué punto se extravía y termina de alguna manera reforzando los imaginarios sexuales hegemónicos con el riesgo de reproducir la moral sexual cultural. Y Claro, es en pero esa misma dirección en la que se incluye el capítulo de este libro, donde justamente en el último que mencionabas, donde pongo el foco en las parentalidades disidentes, es decir, en los nuevos modos de hacer familia, en los nuevos modos de organizar los regímenes de crianza, en las formas novedosas que van adquiriendo los modos de enlace intergeneracional, a los fines justamente aquí de desmontar otra vez, podríamos decir, de deconstruir, ¿no? También un cierto extravío familiarista de ciertas lecturas psicoanalíticas, por ejemplo, las lecturas del Edipo o de las funciones que los adultos ejercen en los primeros tiempos de la vida respecto de la constitución psíquica de les cachorres humanes, ¿no? En términos de la réplica de ese imaginario de la familia burguesa, europea, cisexual, heterosexualmente organizada, que es la que ha llevado muchas veces a pensar que solamente las niñas se constituyen psíquicamente de una manera relativamente saludable cuando hay papá, cuando hay mamá, cuando se mistifican esas posiciones como si se tratara forzosamente de personas reales. Y en ese sentido es que yo recupero en este punto una discusión respecto de categorías psicoanalíticas como función materna y función paterna, que han sido modos de intentar superar de alguna manera la reproducción de ese modelo familiar, burgués, tradicional, conservador, monogámico, sostenido en el ideal del amor romántico y cisexual, para poner el acento a través de la categoría de función en las operaciones que los adultos ejercen o los adultes ejercen, más allá de su emplazamiento de género, de su elección sexual, de su orientación deseante, de sus prácticas eróticas o de los modos con los cuales se organizan las familias o las familiaridades, digámoslo así, pero donde todavía yo advertía, y esto lo advertía en el intercambio con muchos colegas, pero también en las situaciones donde me he enfrentado a acompañar tratamientos analíticos de personas que pertenecen al campo de las disidencias sexuales, que todavía persistía en muchas prácticas psicoanalíticas ciertas presuposiciones un tanto equívocas, que aún afirmando que se trataba de funciones materna o paterna, finalmente terminaban deslizando sus intervenciones a la presuposición fáctica de que la función materna las ejercen las madres y la función paterna las ejercen los padres, y por tanto ir a la búsqueda de un varón, por ejemplo, que fuese el garante de la transmisión del orden simbólico, de la introducción de la ley y de la función de corte, entre tantas otras cosas que hemos escuchado, para pensarlo más metapsicológicamente en términos de funciones humanizantes, ¿no? Y claro. allí retomando todo lo que Bleichmar ha trabajado al respecto. Sabes que has mencionado en varias ocasiones a Bleichmar y este es un Sí. podcast que se llama La Palabra y el Vínculo, justamente para rendir tributo, homenaje a personas que han sido significativas para nosotros. Y quería preguntarte justamente por la impronta, ¿no? Por la huella que dejó en ti o la marca que dejó en ti esta gran pensadora psicoanalista. Bueno, es muy, muy difícil poder transmitir cuáles son todas esas marcas, porque hay por supuesto marcas que a mí me unen de un modo muy íntimo y muy personal con Silvia Bleichmar, me han unido a ella y aun cuando ella ya no está
con nosotros, me siguen uniendo a su recuerdo y a su memoria, que son incomunicables y que en todo caso constituyen en gran medida esos puntos como de máxima intimidad que uno se reserva para sí mismo. Pero sí lo que puedo decir es que Sylvia Bleichmar constituyó para mí un encuentro fundamental que ha tenido una incidencia absolutamente significativa en mi devenir como psicoanalista, en la clase de psicoanalista que soy, en el modo de concebir el psicoanálisis, no solamente como una teoría despojada de una ética, sino de un psicoanálisis comprometido, inserto en el horizonte social, con una profundísima comprensión respecto del dolor humano y de la exigencia que se nos impone a los psicoanalistas respecto de responder con nuestro método a ese sufrimiento. Y en ese sentido es una marca indeleble la que yo llevo en mí de Bleichmar, como de muchos otros, y en términos personales me ha unido a ella un profundísimo afecto, una relación de una enorme proximidad personal, y por eso digo que hay también una dimensión de ese tipo de marcas que son Oh, yes. absolutamente incomunicables, o en todo caso son aquellas que uno se reserva para su propia intimidad. Pero sí me parece que Bleichmar ha sido una de las referentes más lúcidas del psicoanálisis y quien nos ha legado, por lo menos para quienes nos definimos como sus discípulos, sin ningún tipo de pudor al respecto y tampoco sin ninguna falsa modestia con relación a esto, pero tampoco con ninguna alienación a una supuesta posición de maestra que hubiera producido una suerte de captura devocional, que no es justamente lo que Bleichmar producía, sino más bien un estímulo, un empuje para pensar el psicoanálisis con un enorme rigor epistemológico, con una profundidad respecto de la dimensión humana del sufrimiento y, como yo decía, con una ética inserta también en la dimensión política muy potente. Y en ese sentido es cierto que yo la menciono muy regularmente por estas marcas que me acompañan de ella, pero también porque es cierto que en gran medida la mayor parte de las cosas que yo he podido pensar, incluso algunas que se encuentran a distancia de lo que Bleichmar ha pensado o que plantean matices respecto de cuestiones que ella en su momento desarrolló, se inscriben de todas maneras en una afiliación con sus ideas y con el espíritu, podríamos decir, psicoanalítico que ella nos transmitió. Quizás para ir cerrando este episodio, Facundo, ¿se podría de pronto traer algún pensamiento, alguna reflexión o algún aprendizaje eh, de Silvia Bleichmar que pueda de pronto acompañar un poquito o acompañarnos un poquito en este tiempo, ¿no? Pensando de nuevo en el inicio de esta conversación cuando hablábamos de lo que vamos un poco, bueno, como a necesitar para poder transitar por este camino que viene adelante, que nos queda por delante relacionado con la elaboración, ¿no? Se me ocurren una cantidad enorme de cosas. En primer lugar, porque Silvia Bleichmar le asignó a la cuestión del traumatismo un lugar central, tanto en la constitución psíquica como en los avatares individuales y colectivos que pueden someternos a situaciones de avasallamiento como las que vivimos. De hecho, hay un conocido libro de Silvia que se llama Psicoanálisis extramuros, puesta a prueba ante lo traumático, que recoge
toda una serie de clases que Silvia dictó en el año 1985, luego de ese catastrófico terremoto que se dio en México, y cuando ella fue convocada por UNICEF para diseñar una serie de intervenciones para asistir a las niñas y los niños afectados por el terremoto, ella organizó toda una serie de dispositivos junto con Carlos Schenkerman para trabajar con esos niños y esas niñas que se habían visto afectados por el traumatismo del terremoto. Y con lo cual ya en ese entonces uno podía advertir en esas clases esta dimensión que yo te señalaba respecto de la práctica psicoanalítica como compromiso y también transformación frente a las penurias colectivas. Y luego, después de que en Argentina pasáramos la catástrofe de 2001, esa catástrofe social extraordinaria que nos sumergió en una situación de tremenda zozobra, ella también dedicó todo un seminario de un año en 2002 y luego a posteriori para pensar la cuestión del traumatismo, de la simbolización, de los desafíos que imponía lo traumático a la clínica psicoanalítica, con lo cual se me aparecen una cantidad de referencias relativas a ese orden, pero rescataría quizá dos cuestiones importantes que están presentes en el pensamiento de Bleichmer. En primer lugar, como ella decía, con referencia al terremoto de México, es que el epicentro del terremoto está en la cabeza de quien se vio afectado por él. Es decir, no perder de vista que aun cuando las condiciones exteriores, las condiciones materiales puedan cesar, lo traumático, una vez que queda inscripto psíquicamente, sigue funcionando como una suerte de cuerpo extraño, de una espina en la carne, que sigue siendo fuente de sufrimiento intrapsíquico y respecto de la cual les psicoanalistas tenemos que estar muy atentos a escuchar ese sufrimiento y no subsumirlo exclusivamente en las condiciones exteriores que eventualmente participaron en su constitución. Y por otro lado, que las posibilidades de tramitación del traumatismo, cuando el traumatismo tiene alcance colectivo, nunca se resuelven solo de manera singular, individual, particular, sino que allí, como yo decía al principio, se requieren de soportes colectivos, de simbolizaciones que también sean brindadas, digámoslo así, por les otros sociales, ¿no? Y había algo más que a mí siempre me ha impresionado mucho, porque ella lo decía particularmente para los psicoanalistas, pero vale también para todos, que ella decía que en momentos traumáticos y de traumatismos tan extendidos, tan intensos, había que preservar al aparato de pensar. Es decir, había que poder tratar de preservar colectivamente las condiciones de pensamiento. Y en ese sentido no me refiero solamente al pensamiento de los psicoanalistas, ¿no? Sino también el pensamiento colectivo, la imaginación colectiva, las formas de simbolización que nos podemos dar recíprocamente, ¿no? Incluso el hecho de que frente a una situación como esta estemos hablando, nos estemos comunicando, estemos haciendo un esfuerzo, muchas veces tremendamente exigente, para preservar nuestro espacio de pensamiento, para pensar juntos, para que el pensamiento sea también un refugio que nos permita no quedar tan desamparados, creo que es algo fundamental de lo que Bleichmer nos fue transmitiendo ella misma con su capacidad simbolizante y constituyéndose, yo diría, en estímulo para nuestra propia posibilidad de pensamiento. Con lo cual, creo que en estas situaciones, justamente frente a la parálisis, el terror, la incertidumbre, la angustia, la tristeza, el dolor que nos embarga ante lo traumático, se trata de apostar por las instancias de pensamiento,
de pensamiento colectivo, de pensamiento conjunto, y no me refiero solo a pensamiento especulativo, académico, me refiero a todo el conjunto de procesos, digámoslo así, de pensamiento que nos podemos dar recíprocamente para ampliar nuestras posibilidades de simbolizar lo traumático. Cuando nos encontramos a conversar con nuestros amigues, con nuestro entorno, cuando participamos del debate colectivo a nivel social, cuando participamos, por ejemplo, de las incidencias que se van forjando en las transformaciones históricas, ¿no? Cuando ahora, por ejemplo, Chile debate una nueva constitución, ¿no? Cuando Perú sale a la calle reclamando por la destitución de un presidente democráticamente elegido en una desestabilización considerada injusta, cuando en Brasil se prueban las calles ante los asesinatos motivados por el odio racista y de clase, que en muchos casos se han legitimado desde cierto discurso del poder, ¿no? O cuando en Argentina también tomamos las calles, por ejemplo, en estas semanas para expresar colectivamente el dolor por la pérdida de un ídolo popular, o en otros momentos poblamos las calles con la intención de expresar públicamente nuestras opiniones, nuestros anhelos y también nuestros reclamos frente a un sistema que consideramos injusto. Creo que también ahí hay una apuesta por el pensamiento que es importante valorar y que es importante nutrir, ¿no? Por eso digo, desde lo más micro hasta lo más macro, producir proceso de pensamiento, ¿no? Que lo traumático no nos devore nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de sentir y nuestras posibilidades de seguir sosteniendo nuestra vinculación con los otros en términos solidarios. Te agradezco muchísimo, Facundo, esta conversación que me parece que, bueno, que es muy iluminadora en relación pues a lo que de pronto vamos a necesitar preservar, ¿no? Rescatar y que tiene que ver justamente, bueno, con esto que decías, ¿no? De la función del pensamiento y me gustó eso, ¿no? Del pensamiento entendido como un refugio, pero el pensamiento también entendido como una conquista, digamos, de lo colectivo, justamente. Y claro, y bueno, no como para extenderme mucho, pero es muy importante rescatar esto de decir que el pensamiento justamente es algo que se da a propósito pues del encuentro, ¿no? El pensamiento surge, digamos, en el encuentro con el otro, o incluso el pensamiento surge también desde el desencuentro. Me parece que esto es muy relevante porque es justamente una medida protectora para el psiquismo y también una medida protectora, bueno, de los colectivos, ¿no? De lo común, ¿no? De lo social. Te agradezco mucho, Facundo, que hayas estado en este tiempo. También te agradezco bueno, por todo el tiempo que le has dedicado al psicoanálisis, a la investigación, por tu compromiso. Eres un hombre que me parece que ha ido abriendo un camino distinto dentro de la investigación en la teoría y clínica psicoanalítica y que en realidad eres disidente. Yo diría que sí, en el sentido también pues de lo que escribes, ¿no? De lo que piensas junto con otros maestros y maestras, maestres. eh, y bueno, muy contento de haberte tenido acá. Para mí fue un honor y bueno, no sé si querías decir algunas palabras para despedirnos. No, bueno, me parece que con este cierre has dicho vos, a mí me interesa un psicoanálisis disidente, me interesa un psicoanálisis desobediente, me interesa un psicoanálisis que sea capaz de abandonar el dogmatismo, el binarismo, las devociones de escuela, los extravíos a veces cuasi religiosos y esa suerte de referencia a la autoridad con la cual muchas veces también ciertos enunciados psicoanalíticos se constituyen en una suerte de nueva moral sexual, cultural, pero legitimada supuestamente por el psicoanálisis, para pensar un psicoanálisis más irreverente, más desobediente, un psicoanálisis disidente respecto de los dispositivos de normativización que, lejos de producir una mayor libertad,
una mayor emancipación del deseo, como el psicoanálisis en sus orígenes procuraba, terminan siendo una condición de asfixia y de malestar contemporáneo. Y creo que, como vos decías, en ese sentido, no solamente yo me he dedicado a las disidencias sexuales, sino me he enfocado en aportar algunas contribuciones modestas a un psicoanálisis verdaderamente disidente. Sí, y esto que decía Facundo, me parece importante, esto de no caer en ciertas cuestiones como religiosas, ¿no? Y bueno, algo de eso por ahí mencionaba Débora Táger, que es otra psicoanalista argentina con perspectiva de género, y Débora forma parte de estos autores que mencionó Facundo en este otro libro de psicoanálisis y género que fue compilado por Irene Meller. Y Débora comentó el artículo de Facundo y hacia el cierre de sus comentarios decía justamente algo que está relacionado con esto que está mencionando Facundo, que tiene que ver con que avanzar implica entrar en conflicto con los padres y maestros. O sea, no hay manera de avanzar si no ponemos de alguna manera en entredicho o en suspenso algunas cosas que han dicho los maestros que se han convertido casi que en sagradas, ¿no? Entonces, avanzar implica profanar un poco, ¿no? En palabras de Tort, es difícil salirse de las soluciones paternas de los padres nuestros aprendidos. Me parece esto muy interesante, sobre todo también a propósito de lo que estaba mencionando Facundo, que es un psicoanálisis disidente, pero claro, pero que tiene justamente unas repercusiones, sí, políticas, diría yo, al interior de las propias teorías psicoanalíticas, pero también obviamente está justamente que de alguna forma responde a lo que está sucediendo hoy, bueno, con las subjetividades contemporáneas, ¿no? Que de alguna manera se pueda alojar algo del sufrimiento que están trayendo nuestros pacientes a consulta, ¿no? Nuestras teorías no alcanzan para abarcar toda la realidad deseante, sino solo un aspecto de ella. Eso mencionaba también Débora digamos, en respuesta pues a tu artículo y me parece chévere que hayamos cerrado de esta manera este episodio. Así que bueno, muchísimas gracias Facundo y bueno, de esta manera damos un cierre a este nuevo episodio de La Palabra y el Vínculo. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Chao.